Reunidos los hermanos juntos en armonía para recibir la instrucción de la palabra del Señor. Le comentaba yo al hermano hace unos momentos al pastor, le digo, la Iglesia Católica acaba de sugerirle a los sacerdotes que no prediquen más de 8 minutos, ¿no? Es una locura total eso, pero bueno, nosotros podemos degustar hasta 2 horas, 3 horas en un culto, y eso obviamente muestra la gran diferencia en el crecimiento espiritual de nuestro pueblo con la vida, devocional o la vida que llevan los católicos, lamentablemente. Bien, hermanos, como bien dijo mi hermano José, yo vengo de Chihuahua, la capital, Chihuahua. Soy ministro de la Iglesia Metodista. Actualmente no estoy fungiendo como tal, pero fui cerca de 10 o 12 años pastor de la Iglesia Metodista de México, presbítero ordenado también de las Asambleas de Dios. También fui presbítero ordenado itinerante de la Iglesia Metodista Libre de México. Actualmente estoy haciendo trabajo apologético en las redes sociales y he tenido la oportunidad, como hoy, de recibir ciertas invitaciones para salir y predicar. Así que mi área en este momento es la apologética, específicamente enfocado a hacer defensa de la fe contra los católicos. A usted le parecerá raro, pero hoy el mundo católico se ha vuelto muy militante. ¿Qué quiero decir con esto? Que pasaron de estar tras las cuerdas a ir a boxear hacia adelante, ¿no? Y tenemos proponentes hoy del catolicismo que están haciendo mucho ruido en las redes sociales. El padre Luis Toro, el padre Rabasi, padres por todos lados que hoy salen a hacer apologética y contender contra los evangélicos. Y tristemente están ganando mucha gente de nuestro pueblo, se están llevando a muchas personas, confundiéndolos por supuesto, y entonces bueno, sentí la necesidad de empezar a dar testimonio de la fe. Y como a mí el Señor me rescató del catolicismo hace ya algunos años, bueno, mi testimonio ha servido para que mucha gente venga nuevamente al Evangelio. Ayer estuve compartiendo mi testimonio en la iglesia del hermano Mario y fue muy agradable saber que la gente sale fortalecida y sale nuevamente confortada con la palabra de Dios, ¿no? Ahorita, después de acabar el sermón, hermanos, yo he compuesto algunas canciones, le he pedido al hermano, lo puse a trabajar, ¿dónde está? Perdóneme, hermano, le pedí al hermano que me compartiera unas canciones que he compuesto que van en la línea justamente de lo que voy a predicar hoy. Hay un libro bellísimo que escribió un autor llamado John Bunyan, lo escribió en la cárcel, se llama El progreso del peregrino, y habla de todo el trasiego que implica el camino de la fe. Los altos, los bajos, las caídas, las alegrías, las tristezas, la prosperidad, el cansancio, los desiertos. Y ahorita al final del sermón les voy a compartir un canto que yo compuse basado justamente en el progreso del peregrino. Pero hoy vamos a la palabra de Dios. Quiero hablar con ustedes acerca de una oración que hizo Pablo en algún momento, en el texto de Romanos capítulo 1, versículo 8. Una oración que estaba constantemente en su corazón como misionero, como apóstol, como evangelista, como siervo del Señor, escogido para la obra, como perito arquitecto, encomendado a poner el fundamento de la iglesia. Él hizo una oración que, yo creo que tenía mucho sentido, ¿no? Él ora por un viaje próspero a Roma. Y dice desde el versículo 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un viaje próspero para ir a ustedes. Aquí tenemos una oración de Pablo para ir a Roma, la capital del imperio, y entonces compartir el evangelio. Miren, hermanos, la Reforma Protestante fue una bendición en todos los sentidos que te puedas imaginar. Sí, gracias, hermano. Le debemos muchísimo en un sentido espiritual, gracias, hermano, en un sentido cultural, en un sentido social y hasta en un sentido económico. La Reforma Protestante no solamente fue protestar contra el catolicismo y alabar a Lutero porque pegó 95 tesis contra el Papa León X. No, la Reforma Protestante fue una renovación en todos los sentidos, cultural, espiritual, económico, que nos ha alcanzado hasta el día de hoy a nosotros, no solamente en el sentido que podemos tener nuestras Biblias en lengua vulgar y podemos leerlas nosotros aquí mientras la iglesia perseguía a las personas que traducían las Biblias a la lengua vulgar, sino también en el sentido de la economía, en el sentido de la cultura. El gran legado cultural de la Reforma Protestante es impresionante y ustedes quizá no lo sepan, pero la Reforma Protestante vino a reivindicar el valor del trabajo. Es decir,
La Edad Media había heredado de la Edad Clásica grecorromana la idea de que el trabajo era una maldición. Para la gente de la Edad Clásica, lo que era verdaderamente una bendición era el ocio. De la palabra ocio en griego viene nuestra palabra escuela, escolé, porque para los griegos y para los romanos el ocio daba la capacidad de poder cultivarte cultural e intelectualmente. Entonces el trabajo era una maldición porque no te daba esa oportunidad y el trabajo era para los esclavos. Entonces el trabajo se veía como una maldición y la Iglesia Católica heredó esa visión en la Edad Media con Santo Tomás de Aquino, heredó esa visión en la Edad Media de ver el trabajo como una maldición. Ahí no había la intención de crecer económicamente, ni de prosperar, ni de tener movilidad. No, nacías pobre y te morías pobre y no había intenciones de cambiar. Así que había una gran brecha entre lo que era el clero rico, ¿no?, y lo que eran los pobres y los esclavos. El protestantismo vino a poner de cabeza todo esto y cambió todo esto, porque literalmente alabó y reivindicó el valor del trabajo por primera vez en la vida. Y con ello aparejado, por supuesto, a nosotros se nos comunica por primera vez la idea de una prosperidad austera, pero que proviene de Dios y que trabaja en sinergia en el sentido de que si nosotros cumplimos con la voluntad de Dios, si nosotros nos esforzamos, si nosotros hacemos tales cosas, Dios nos bendice en recompensa no solo espiritual, moral, sino también económica. Y eso, miren hermanos, por supuesto que ha hecho que ciertas naciones europeas que abrazaron el protestantismo, por supuesto, prosperaran muchísimo, a diferencia, por ejemplo, de la famosa teología de la liberación católica que alaba la pobreza per se. ¿Por qué? Porque para la teología católica y la doctrina social de la Iglesia Católica, el pobre tiene el cielo ganado por ser pobre. Y obviamente eso no compagina con la doctrina protestante, ¿verdad? Bien, hay una palabra en el texto que ustedes acaban de leer que de inmediato salta a la vista y es la palabra prosperidad. Yo deseo un viaje próspero. Y en la oración de Pablo está diciendo, quiero tener un viaje próspero. Así que en ese texto la prosperidad está asociada a no tener imprevistos, a llegar con bien a su destino. Y sabemos, por supuesto, que esta oración era necesaria porque Pablo no siempre tuvo viajes prósperos. En 2 de Corintios, por ejemplo, dice que en muchas ocasiones estuvo en peligros, en los caminos, en los desiertos, en el mar, con los de su nación. Muchas veces fue azotado, muchas veces estuvo en alta mar, muchas veces estuvo en ayunos, muchas veces estuvo sufriendo. Entonces, en esta oración él quiere una cosa, él quiere ser prosperado en el viaje que va a tener a Roma. Entonces, note que esta prosperidad es muy importante porque un viaje próspero obviamente implicaría muchas cosas positivas para él y él oraba por un viaje próspero para llegar a Roma y compartir el Evangelio. Ahora, hermanos, miren, yo vengo de una iglesia metodista conservadora, se podría decir ultra conservadora, donde, las líneas son muy rígidas, son muy formales, ¿no? Aunque fui pastor en las Asambleas de Dios, que es una iglesia de corte pentecostal, mi trabajo en la iglesia metodista como presbítero me hizo abrazar una suerte de liturgia muy, muy conservadora y soy muy reticente, ¿ven?, a cierto tipo de mensajes, cierto tipo de cosas, pero hay cosas en la Biblia que se tienen que hablar y se tienen que decir, porque si nosotros no hablamos, el diablo rellena, dicen por ahí, ¿no? Entonces este tema de la prosperidad a mucha gente le causa reticencia. Hablar de dinero, levanta la suspicacia de inmediato, ¿no? Y sobre todo, mucha gente, sobre todo una de las críticas que los católicos hoy hacen, escuche bien esto, y con la que se ganan a muchas personas del mundo evangélico es con el asunto del dinero. Así que pongan mucha atención a lo que le voy a decir. La prosperidad muchas veces está asociada por antonomasia con los bienes materiales, es economía, dinero, prosperidad, con la riqueza, etcétera, etcétera. Aunque la Biblia no siempre está asociada a eso, ciertamente la Biblia sí habla de eso, pero en ocasiones los cristianos somos prósperos espiritualmente y no lo sabemos. Note lo que dice el texto de 1 de Corintios 1, versículo 5. Dice así, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Ahí tenemos una prosperidad que no necesariamente es económica y que abunda en la iglesia de Corinto. Y Pablo obviamente celebra esta prosperidad y dice, por Él y a causa de Él, ustedes han sido prosperados en toda palabra y en todo conocimiento. Hasta el punto de que la iglesia de Corinto era una iglesia carismática, muy fuerte, que no le faltaba, como dice 1 de Corintios 1:7 más adelante, dice, no les falta ningún don. Han sido enriquecidos sobremanera.
Pensemos que la mayoría de esta gente viene de una cultura sumamente degradada, erosionada moralmente, ¿no? Ahí estaba el templo de Afrodita, las prostitutas, en una ciudad cosmopolita donde todos los barqueros llegaban y se hacía un desastre moral. Y ahí el Señor decide poner su mano y bendecir a esta comunidad. Es decir, hay una prosperidad espiritual que ciertamente nosotros debemos de buscar, porque en nuestra prosperidad espiritual también podemos bendecir a los demás. Y muchas veces la gente no se da cuenta de esto. Por ejemplo, cuando Pablo escribe acerca de la iglesia de Macedonia, él dice que esa iglesia había sufrido tanto que abundaba en gozo, es decir, se había enriquecido a causa del sufrimiento en mucho gozo y empatía. Y en 2 de Corintios 8:1 lo reafirma y dice: pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su pobreza sobreabundó en riqueza. Aquí tenemos una iglesia que a causa de sus sufrimientos es una iglesia sumamente rica. Y eso es normal, hermano, porque una persona que ha sufrido empatiza. ¿Ves? A ver, no va a faltar una persona que estuvo en el hospital y va a decir: yo sé por lo que tú pasaste. O una persona que está orando por un ser querido, que también tuvo un ser querido enfermo, y dice: yo sé lo que tú sientes. Y por supuesto la empatía hace que las personas, empatía que viene de lo que es sentir con el otro, por supuesto que la empatía acerca a las personas, y eso es riqueza. Y Pablo les dice: eso que ustedes sufrieron, todo eso que ustedes pasaron, ha hecho que en ustedes abunde la riqueza de la consolación. Ahora, yo sé que muchas personas pueden presumir de que Dios los ha bendecido mucho porque tienen posesiones materiales, pero cuidado, porque no siempre es así. Miren, sabemos por ejemplo que la iglesia de Filadelfia, de las 7 iglesias de Apocalipsis, era rica, ¿verdad? Ella se jactaba de esto y decía, Apocalipsis 3:17, me he enriquecido, decía, y no tengo necesidad de nada. A mí me da mucha risa porque eso que dice la iglesia de la Odisea es lo que dice la iglesia católica. Cuando tú escuchas la apologética de la iglesia católica, ellos te dicen: nosotros jamás vamos a caer, porque nosotros estamos fundados sobre Pedro. Y la promesa de Mateo 16:18 sobre... Y entonces la iglesia está podrida, ¿verdad? Putrefacta. Pero ellos son jactanciosos en decir: no, ustedes se van a caer, nosotros no. Y entonces encuentras todo tipo de inmoralidad en la iglesia católica. Yo tuve hace poco en mi canal a un sacerdote, el sacerdote Alberto Atié, es buen amigo mío. Él tuvo que salir huyendo de la iglesia católica porque desentrañó todo el pecado de la pederastía que hay en el clero. Exhibió públicamente a Juan Pablo II como encubridor de pederastas y exhibió al cardenal Norberto Rivera. Y con todo, en vez de reconocer los errores, a Alberto Atié le ofrecieron dinero para que se callara. Y le dijeron: si tú dejas de empujar esta narrativa, ¿no?, de la pederastía en la iglesia, te ofrecemos hacerte cardenal. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo del catolicismo, yo digo: bueno, la Biblia habla de este tipo de iglesias, como la iglesia de la Odisea, de que estando ciegas, desventuradas, miserables y dignas de lástima, aún así dicen: yo soy rico y me he enriquecido. Esa es la evidencia de que hay personas que pueden ser jactanciosas en cuanto a su prosperidad, estando muertos por dentro. Y cuidado con esa prosperidad. Bien, cuando nosotros leemos el texto nos damos cuenta que en realidad la iglesia de la Odisea era una iglesia, que estaba pronto a que su candelero fuera quitado en medio. Y le dice a Jesucristo: no, tú eres un miserable. Mire las palabras tan duras, ¿no? Eres un miserable, eres digno de lástima, estás pobre, ciego y desnudo. Mire la yuxtaposición, ¿no? Ellos se jactan: somos ricos, no tenemos necesidad. Y Jesús dice: no, eres pobre. Pero tenemos otro contraste. Si usted va conmigo a Apocalipsis en el capítulo 2, el versículo 9, usted encuentra todo lo contrario, una iglesia sumamente pobre a la que Jesucristo alaba y le dice: pero eres sumamente rico. ¿Qué cosas? ¿Cómo son las cosas en el reino de los cielos? No dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice, sumamente rico. Se fijan qué holístico es la vida espiritual. Entonces, cuando hablamos de prosperidad, siempre tenemos, hermanos, que en esa sinergia orar como oraba el apóstol Juan y decir: yo deseo, querido hermano, dice 3 de Juan 1, versículo 2, que seas prosperado ciertamente. Porque no estoy hablando en contra de la prosperidad, sino a favor de la prosperidad. Que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí hay algo muy interesante, porque en este pasaje Juan utiliza un verbo es pasivo, eudostai, que implica lo material, lo físico y lo espiritual. Y se espera de eso, porque la Biblia dice: cuando reunáis,
según hayáis prosperado, ¿verdad? Según hayáis prosperado en tu trabajo, según hayáis prosperado en las cosas que haces, apartad un poco y dadlo a la iglesia del Señor. Eso dice 1 Corintios. Entonces se espera que los creyentes prosperen. Y se espera también que nuestra oración sea prosperar en todas las cosas, no solo económicamente, sino en la salud. Porque sin salud, ¿qué tenemos? Por supuesto que nada. Y cualquiera de ustedes que vaya a un hospital y que vaya y predique el evangelio ahí y empatice con los enfermos, se va a dar cuenta que muchos de ellos cambiarían todo lo que tienen, sus riquezas, sus carros, posesiones, por tener un minuto de salud en casa con la familia, ¿verdad? Entonces la prosperidad tiene que ser holística y por eso nuestra oración debe ser en ese sentido. Algo más interesante en el capítulo 3 de Juan es que el verbo eudostai, vuelvo a repetir, está en forma pasiva, lo que sugiere que tú como individuo no te prosperas a ti mismo, y aquí hablamos de la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? Que eres el receptáculo de la bendición de Dios. Por eso, hermanos, a ver, y creo que se van a alegrar conmigo, cuando alguien tiene la posibilidad como creyente de hacerse de un carrito nuevo, eso es la bendición de Dios. Cuando alguien tiene la oportunidad de sanar alguna enfermedad, estás siendo el receptáculo de la bendición de Dios. Cuando alguien recibe algún don, está siendo el receptáculo de la bendición de Dios. En todo sentido, nosotros que vivimos bajo su soberanía y estamos en su mano, podemos realmente ver la prosperidad en todas las facetas de nuestra vida, ¿verdad? A ver, en 3 de Juan, capítulo 1, nos habla de la prosperidad espiritual, salud del alma, crecimiento espiritual. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos pasando por un desierto y oramos, Señor, sácame de aquí, por favor, abre los cielos, envía tu agua de vida, sácame de aquí, Señor, estoy seco? Y empezamos a sentir la presencia del Señor en nuestros corazones, se empieza a renovar nuestra fe, los huesos secos se reavivan, pues estamos siendo receptáculos de la bendición divina. Ahí lo tienes. Pero también es cierto, hermanos, que muchas veces nosotros oramos por salud física. Ahora que se dio la pandemia del COVID, yo estuve a punto de irme de este mundo, porque ahí en la familia todos nos contagiamos y estuve a punto de partir, estuve con oxígeno en la casa, mi familia ahí llorando y mi esposa al lado orando por mí, ¿no? Y cuando yo me levanté de ahí, mientras veía que mucha gente moría, dije, a ver, fui receptáculo de la bendición divina. Porque Dios dijo, aún no, levántate. Pero también tenemos la prosperidad material en la Escritura. Ahora, de hecho, me llama mucho la atención, y voy a hacer el contraste con la Iglesia Católica, pero a mí me llama mucho la atención que a Satanás parece molestarle mucho que Dios bendiga a sus siervos. Si tú vas al libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 10, vas a encontrar de inmediato que uno de los reclamos que Satanás hace es la prosperidad de Job. Es decir, Satanás no está contento porque en Job se cumplía lo que dice el Salmo 5:12. El Salmo 5:12 dice acerca del Señor, pero tú, Señor, bendices al que te obedece, como un escudo lo cubres a tu favor. Y me parece bien interesante que es lo que le reclama Satanás a Dios. Job 1:10 dice, pero ¿no has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa? ¿No has hecho una valla alrededor de todo lo que él tiene? ¿No lo has cubierto por todos lados? Bendijiste el trabajo de sus manos, sus posesiones aumentaron en la tierra. Y entonces, como está molesto por esa bendición, él exige algo. Dice, extiende tu mano y quítale todo eso. Ah, por supuesto. Por supuesto. A ver, si tú me dejas a mí en la calle, yo tengo 2 niños, ¿verdad? Y hay una frase aquí en México que dice, bueno, nosotros como quiera, pero los niños, ¿verdad? Entonces, por supuesto que la prosperidad económica importa. Y si yo puedo aguantar el hambre, mis hijos no van a poder. Por supuesto que a Satanás le interesa que yo sufra en ese sentido. Y si él puede desmoralizarme, tumbarme, quitarme, por supuesto que lo va a intentar. Por eso yo no solo oro en un sentido fanático, no por solo lo espiritual, también oro por lo material. Y a ver, Salomón tenía una oración muy interesante, les decía, no me des riqueza para que te niegue, ¿no? Dame lo justo, para que yo me mantenga firme en tus caminos. Ahora miren, hermanos, para quien piensa, ¿no?, que el Señor, como dice la Iglesia Católica, ve la pobreza como con ojos positivos y, a ver, los pobres son pobres, tienen el reino ganado per se, que es la doctrina social de la Iglesia. Nosotros nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante en las Escrituras. La prosperidad está en la Biblia. Y como nosotros vivimos en la tierra, no es difícil pensar en las bendiciones que de ella, por amor al Señor, podemos gozar. Mucha gente quizá no sabe que el mundo en el que vivimos, vuelvo a repetirlo, como dije al principio, fue modelado por el protestantismo. Y le debes tanto al protestantismo y a esos grandes hombres que murieron perseguidos, murieron en la hoguera, murieron a causa de la persecución de
traducir las Biblias, predicar la palabra y también legarnos el nuevo mundo en el cual nosotros nos desarrollamos. Pero hay varias cosas que tú no sabes que provienen del protestantismo. La cultura del ahorro. Eso no lo sabías, ¿verdad? La cultura del préstamo, la cultura de la inversión y la cultura del trabajo son netamente legados de la cultura protestante. Y entonces tenemos, por ejemplo, la escuela clásica de economía, ¿no? Esas rivalizan, la escuela keynesiana y la otra escuela de economía, porque hay una escuela que dice ahorremos. Y el protestantismo dio a luz a un nuevo tipo de rico. Ya no era el rico con la mitra papal, con la triple corona, con la ropa, el rico austero. El rico austero era el que devolvía su riqueza a la sociedad que le daba riqueza. Yo no sé si aquí en México haya estos personajes, pero en Chihuahua tenemos una de las comunidades más grandes de menonitas. Tú los vas a ver a los menonitas vendiendo galletas, quesos, todo ese. A ver, los menonitas tienen una de las economías más pujantes en nuestro estado y aún así salen a vender. ¿Por qué? Porque amamantaron en sus familias la idea del ahorro, la austeridad, el trabajo y el devolvimiento de la riqueza al pueblo que se lo dio. Esa es la nueva visión del rico austero que en la Iglesia Católica no existe. Literalmente la Iglesia Católica elaboró un documento falso llamado la Donatio Constantini, donde se apoderó de la mitad de Italia, los llamados estados pontificios. Actualmente la Iglesia Católica es la única institución religiosa que tiene un país para ella misma, ¿verdad? Aquí tienes a un jerarca con una guardia suiza, aquí tienes a un jerarca con cortesanos, con toda gente a sus pies, porque la idea del catolicismo siempre fue esa. El rey, el cesaropapismo, el jerarca al que todos deben rendirle pleitesía. En el protestantismo no es así. En el protestantismo vas a encontrar al rico austero que se desprende de su riqueza. ¿Por qué? Porque sabe que esta vida no es lo único que tenemos, sino que tenemos allá en los cielos una esperanza más fuerte y más grande. Ahora, fíjense, muy interesante, hermanos, porque hay otra cosa que sucede. En la Edad Media, el trabajo, vuelvo a repetir, era visto como una maldición. El ocio era la bendición. El trabajo era un castigo impuesto a nuestros padres, Adán y Eva, a causa del pecado, de manera que la pobreza era vista como algo natural y deseable, ¿no? Y tú vas a encontrar el famoso voto de pobreza. ¿Quién? Los dominicos, los franciscanos, los capuchinos, los agustinos. El famoso voto de pobreza para con la pobreza per se tratar de agradar a Dios. Entonces acá llega la Reforma y llega Lutero. Y mira lo que dice Lutero en sus cartas. Cuando un ama de casa cocina, limpia y realiza otras tareas, su trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios que Dios bendice abundantemente. Y empieza la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad. La rotura de las castas sacerdotales y las cadenas, por supuesto, raciales y sacerdotales. Y empieza la reivindicación del hombre trabajador. Y mira, ¿qué dice la Reforma? Que Dios premia tu esfuerzo. ¿Qué dice la Reforma? Que Dios premia la dedicación. ¿Qué dice la Reforma? Que Dios premia el trabajo de tus manos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Entonces aquí tenemos por primera vez en la vida una reinterpretación del texto que dice, no, toda la vida le pertenece a Cristo. Todo lo que hagas, si barres es para Cristo, si trabajas es para Cristo, si comes es para Cristo, si bebes es para Cristo, si ríes es para Cristo, porque somos hechura de Cristo, somos hechura de Él. Entonces, por supuesto, esto, hermano, choca directamente con lo que dice el catolicismo. Tengo otro reformador aquí, el puritano William Perkins, decía, la gente puede servir en cualquier clase de vocación, aunque sea barrer la casa o guardar el ganado. Miren, Dios bendecirá ese trabajo si es presentado ante Él. Y de repente tenemos a la gente diciendo, Señor, el trabajo de mis manos te lo presento. Y Dios entonces ve con buenos ojos y dices, hijo, yo bendigo el trabajo de tus manos. Qué bendición, hermanos. Los metodistas, a la cabeza de Juan Wesley que le llamaban el Benito, ¿no?, de los metodistas, San Benito de los metodistas, él se apropió de un lema que en latín es et in omnibus glorificetur Deus, que los dominicos luego llamarán ora et labora, ¿no?, queriendo emularlo. Et in omnibus glorificetur Deus significa hágase todo para la gloria de Dios. Ahora bien, hay una prosperidad que nadie quiere. Y aquí es donde tengo que poner énfasis en el texto que estoy leyendo.
Y esa prosperidad que nadie quiere, tristemente como acabamos de ver, es una prosperidad que Dios está dispuesto a darles también a ustedes. Y mucha gente dice, yo no, yo esa no, Señor. Mira, cuando nosotros leemos el texto de Romanos, vamos a examinar algunas cosas en su contexto. Y vamos a ver si Pablo recibió ese viaje próspero que pedía. Y a su vez vamos a ver si tú has sido prosperado, hermano, y no lo has notado a causa de una visión no holística de la prosperidad. Lo primero que vamos a notar es que la oración de Pablo, en efecto, fue contestada. Dios le cumplió su deseo de ir a Roma. Dios contestó la oración de Pablo, pero no se la contestó inmediato, hermanos. Se la contestó 25 años después de que la hizo. Tú piensas que Dios se olvida de tus oraciones, ¿verdad? Tú piensas que esa oración que hiciste ahí ligeramente un día Dios se la olvidó, no la escuchó. Hay una de las cosas que yo le reclamo a los católicos. Ellos creen en la intercesión de María, de los santos, de los ángeles. Cuando vas a misa, ellos se golpean el pecho, literalmente dicen, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que interceden por mí. Ellos le revelan lo que se le atraviese, ¿no? Esta intercesión de María no tiene sentido bíblico. Dios tiene atributos que son incomunicables: omnipotencia, omnisapiencia, omnisciencia, omnipresencia. Estos atributos no son comunicados a la criatura. No hay una criatura hecha por Dios que sea omnisciente, omnipresente, omnipotente. Por eso luego la teología del diablo, que, te presenta al diablo como escuchándolo todo, viéndolo todo y estando en todas partes, es una mala teología. El único ser que por antonomasia tiene estas cualidades y atributos es Dios. Pero ¿cómo es posible entonces que María escuche las oraciones de todas las personas en todo el mundo? Alguien está orando por allá a la Virgen de Meyugore, alguien acá a la Virgen de los Lagos, alguien acá a la de Guadalupe, alguien allá a la de Zapopan, alguien allá a la del Coyote, y tantas advocaciones y vírgenes, todos le oran a la Virgen a la misma hora y al mismo momento. ¿Y cómo podría ella escuchar todas esas oraciones si no tiene atributos incomunicables? No puede, pues la respuesta es obvia, ¿no? No puede, es una mala teología. Pero acá tenemos a un Dios que sí escucha la oración, ¿verdad? Y en el Salmo 115, por ejemplo, Dios nos dice textualmente así. Dice, esos ídolos, esos dioses que la gente tiene, que la gente entra al bosque, corta un pedazo de madera y le da forma de hombre y forma de humano y forma de peces, de perros, de todo, tienen ojos y no ven, tienen oídos no oyen, tienen boca y no hablan. Pero luego dice, ¿pero acaso se ha cortado la mano del Señor para salvar o se ha cortado el oído del Señor para escuchar? Y luego dice, el que creó el oído no oirá, el que le dio la vista al hombre no verá. Cuidado, porque los ojos del Señor están sobre los caminos de los hombres. Y cuando nosotros oramos, por supuesto que nuestra oración sube delante del Señor. Y David decía, mis lágrimas guardas en tu redoma. Entonces somos preciosos en la mano del Señor y somos la única cosa de su creación, perdón que diga cosa, pero somos lo único que fue creado a su imagen. Ni siquiera los ángeles. Y luego en Hebreos en el capítulo 2 dice, pero no le plació a Dios salvar a los ángeles que cayeron, que pecaron, sino salvar a la descendencia de Abraham, a ti. Entonces mire el odio contenido en Satanás y sus demonios que dice, pero estos son tierra, estos son polvo. Yo, el querubín precioso con mi legión de ángeles, restitúyeme a mí. Cuando tú lees, por ejemplo, el libro apócrifo de Enoch, dice que los ángeles le pidieron a Dios, restitúyenos, vuélvenos al cielo. Enoch lleva la carta y la petición a Dios y Dios dice, no, a la descendencia de Abraham. ¿Y la descendencia de Abraham quién es? La descendencia de la serpiente, la descendencia de que le aplastaría la cabeza a la serpiente, ¿quién es? Por supuesto Jesucristo. Y Jesucristo dice, y no me avergüenzo de a ustedes llamarlos hermanos. Entonces, ¿él contesta la oración? Sí, pero hay un requisito. En Hebreos dice, es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe, pero no solo eso, sino tienes también que creer que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, por supuesto que si tú estás orando, Dios escucha la oración, pero no hay fe. Y Santiago dice que seamos cuidadosos también porque pedimos y no sabemos cómo pedir, ¿verdad? Pedimos mal. Acá hay una oración preciosa, concédeme ir a Roma para llevar tu evangelio. Te lo voy a conceder, te voy a contestar la oración, pero no ahorita, ni mañana, ni 25 años después. Ay, el bendito tiempo de Dios, ¿verdad? Bien dijo Pedro, 1000 años son como un día para él y un día son como 1000 años, ¿no? Si Albert Einstein nos puso de cabeza con su teoría de la relatividad, imagínense Dios, ¿no? Para él han pasado segundos, yo creo, desde que Cristo partió. Bueno, en Hechos, en el capítulo 23, en el versículo 11, viene la contestación a la oración de Pablo. Han pasado 25 años y viene la respuesta de la oración. Yo no sé que tú estés orando, no sé qué has orado, pero no desistas, hermano. Sigue orando.
Sigue orando, ¿no? Hay parábolas hermosas donde Jesús dice, a ver, no se va a levantar aquel hombre que es tan insistente, se va a levantar a darle lo que pidió por la insistencia de la oración. En Hechos 23:11 dice, le contesta el Señor, dice, ten ánimo, Pablo. Ahí está la respuesta. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. 25 años, ahí está la respuesta, vas a Roma. Me lo pediste, ¿no? Bueno, te lo voy a conceder. Pero Pablo pidió algo más especial, ¿se acuerdan? Pablo pidió un viaje próspero. Tanto tiempo orando por un viaje, Señor, a Roma, y Dios se lo concede. Pero llega en calidad de prisionero, ¿no? En Hechos, en el capítulo 28, en el versículo 16, nos narra justamente eso. Pablo llega a Roma, pero llega con cadenas. Lo arrestaron, lo ultrajaron, de hecho naufragó, lo mordió una serpiente. Y todas estas cosas, mucha gente dirá, ahí está. Ese no fue un viaje próspero, ¿verdad? Tranquilo, hermano. Ese fue un viaje de lo más próspero que te puedas imaginar. Lo que pasa es que nuestra visión de la prosperidad casi siempre está asociada a cosas positivas, ¿verdad? Fue uno de los viajes más prósperos que Pablo tuvo. Para comprender el alcance de esa prosperidad hay que echar mano, como dice Pablo a Timoteo, hay que echar mano de la vida eterna, ¿no? Hay que entender lo que dice Dios a Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, ¿sí? Planes de bien y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza, más alta que tus caminos. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo te escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Pero aquí hay una prosperidad que no es deseada. Durante su estancia como prisionero en Roma, Pablo nos habla de qué sucedió en Roma. Aquí hay una prosperidad que no es deseada porque siempre la prosperidad lo asociamos, como digo, de facto a cosas positivas y no nos damos cuenta de penetrar más allá en el secreto de Dios. Pablo también hace otra oración, yo no sé si usted la recuerda, decía, yo oro con todos los santos que seáis capaces de entender la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios que excede todo conocimiento. La oración de Pablo es profundizar en el amor de Dios. En Hebreos hay un reclamo al pueblo de Dios, dice en Hebreos, porque ustedes debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad nuevamente que os enseñen las cosas básicas de la fe, sois niños. Y en 1 Corintios, a causa de sus divisiones, de sus contiendas, de sus pleitos, dice, no pueden recibir el alimento sólido. Aunque yo quisiera, ustedes son carnales todavía, hay que regresarlos al kindergarten, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros profundizamos en el corazón de Dios y entendemos, algo elemental de sus atributos es que es soberano. Y otra de las cosas, Calvino habló tanto de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es lanzarte al precipicio sabiendo que la mano de Dios está abajo. Y ese salto de fe, por ejemplo, que Kierkegaard llamaba lo tumultuoso, ¿no? Es lo único que puede hacerte crecer. Pedro, ven, le dijo. Señor, ¿eres tú? Ven, camina, ven. Y esa parte en la que tú profundizas, en la que tú dices, voy a ir, esa parte muy pocos la quieren, ¿no? Nosotros en psicología, yo tengo una licenciatura en psicología, cuando hablamos, por ejemplo, de la pirámide de Maslow, ¿no? Las cosas que el ser humano necesita para vivir feliz, hay algo que se llama zona de confort, ¿no? Nadie quiere salir de ahí. Porque por supuesto, hermanos, si yo quiero ser bendecido espiritualmente y quiero, por supuesto, recibir los dones del Señor, hay ciertas cosas que yo debo hacer, yo debo orar más. Yo debo ayunar más. Pero el ayuno cuesta trabajo, la oración a veces cuesta trabajo. Es apartar tiempo, es tener dedicación. Cualquiera de ustedes que vaya al gimnasio se va a dar cuenta de algo. Las primeras veces que tú vas al gimnasio, vas a temblar de pies a cabeza. El cuerpo no está habituado al ejercicio, ¿verdad? Los músculos están atrofiados. Y entonces después de la primera vez dices, no, ahí nos vemos, no vuelvo. El próximo año, en Año Nuevo yo vuelvo a hacer el propósito de hacer ejercicio y ponerme a dieta. ¿Por qué? Porque hay un dolor de por medio. Entonces cuando hablamos de esa prosperidad, mucha gente dice, no, esa no, dame otra, no la que quieras, pero esa no, sin sacrificio, sin sinergia, sin nada. Miren, durante su estancia como prisionero en Roma, la Biblia nos enseña que Pablo, Hechos 28:31, estaba predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
O sea que el reino de Dios estaba avanzando en Roma, en el poder, en la capital del mundo. El reino de Dios había llegado a la metrópolis más importante, a la cuna del emperador. Dios había contestado la oración de Pablo, Dios le había dicho sí, y le estaba prosperando en Roma. Porque ahí mismo en Roma, si tú no lo sabías, Pablo tuvo el tiempo para escribir en tu Biblia Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, y por 2 años estuvo libre para predicar. Aquí es donde yo digo, es una mentira total lo que los católicos dicen, de que Pedro fue el primer papa de Roma. ¿Y dónde está Pedro en Roma? Ni aparece. Nosotros tenemos en la Biblia el testimonio de Hechos de que Pablo fue recibido en 3 tabernas. A ver, la iglesia de Roma fue y lo recibió, estuvo 2 años, escribió las cartas. Pedro brilla por su ausencia. Ahora, es muy poco probable que Pedro, trabajando con los judíos, como se estipuló en Gálatas, ¿no? Que él iba a ir a los judíos y Pablo a los gentiles, Pedro estuviese en Roma cuando la comunidad más grande de judíos estaba en Babilonia, una de las ciudades de la antigua Turquía, donde según Josefo había cerca de 2 millones de judíos. ¿Qué estaba haciendo? Y mientras que en Roma estaban los gentiles, ¿verdad? ¿Y a quién tenemos en Roma? A Pablo, el apóstol de los gentiles. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que la Biblia es clara. Y que, todo este tiempo, todos estos siglos, la Iglesia Católica le ha mentido mucho a su pueblo. Porque aquí tenemos otra mentira. La Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer obispo de Roma. Pero Primera de Corintios nos dice a nosotros que en la Iglesia Dios estableció primeramente apóstoles, no obispos. El obispo está por debajo del apóstol. Entonces Pedro no puede haber sido obispo porque Pedro era apóstol. Luego, si Pedro no fue apóstol, ¿quién fue el primer obispo de Roma? Y dice, no, fue Lino. Se acabó entonces la sucesión porque Pedro no fue el primer obispo de Roma. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que tenemos aquí es una comunidad que a causa del evangelio predicado por Pedro en Hechos llegó a Roma como los expatriados y diseminaron el evangelio en Roma, que era grandísimo Roma, ¿no? Por eso la iglesia en Roma no es como tú te la imaginas con la plaza de San Pedro, se reunían en casas. Se nos habla de la casa de Priscila y Aquila, ¿verdad? Se reunían ahí en changarritos, en casitas bonitas, y bueno, el evangelio corría como caballos desbocados. ¿Por qué? Porque Romanos 1:8 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar. Y Dios estaba salvando a los gentiles en Roma. Tanto así que cuando tú lees, por ejemplo, Filipenses 1:13, fíjate qué próspero fue el viaje hasta el punto de que los guardias romanos habían creído en Roma. Y Filipenses 4:22 nos dice que incluso algunos del César habían creído a Cristo en Roma. De la casa del mismísimo emperador habían creído en el evangelio. Y ahí tienes, por supuesto, un viaje sumamente próspero. Ahora, yo sé que es muy difícil de aceptar, pero hermanos, yo les diría, dejen que el Señor los prospere, pero dejen verdaderamente que los prospere. Porque tú no sabes si esta pequeña tribulación que estás viviendo va a redundar mucho más en gloria, como dice la Biblia, en un futuro, y tú en este momento te quieres ir de la iglesia, ya no quieres orar, te enfriaste, cuando la promesa es esa, ¿no? Dios al que ama, disciplina. Y nosotros casi siempre asociamos ese pasaje a pecado, ¿no? Ese pasaje habla justamente de un padre bondadoso que cuida a sus hijos. Porque nosotros que tenemos hijos, bueno, ustedes mamás, la famosa chancla, a mí me criaron con chancla. Si nuestros padres nos disciplinaban temporalmente, ¿verdad? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a disciplinar para nuestro bien? Entonces Él disciplina a los que recibe por hijos. Y aquel que no es disciplinado, dice la Biblia, que es bastardo. Aquí hay un elemento psicológico también en el texto, porque ciertamente cuando uno es pequeño y tiene hijos pequeños y nuestras madres, nuestros padres nos disciplinan, el niño pequeño no logra captar el amor detrás de la disciplina. La primera impresión del niño en la disciplina es, mi mamá, ¿por qué me pega? Mi mamá, ¿por qué me corrige? Mi mamá, ¿por qué me castiga? ¿Verdad? Él no tiene la capacidad psicológica de penetrar en el amor de mamá o en el amor de papá que lo disciplina por su bien. Ahora la psicología moderna, que es una basura total, dice, no, ya no le hagas nada a los niños, déjalo él solito. Es una tontería, hermanos. El niño tiene que ser disciplinado. El papel de papá en casa, hasta los 12 años, es justamente la instrucción. Bowley, por ejemplo, decía que el niño necesita a su madre hasta los 6 años. El apego es como los cachorritos, los perritos con su mamá perrita, ¿verdad? La necesitan, pero a los 12 años, sin papá, hermanos, se pudre todo. La figura paterna es una figura de instrucción, es una figura de disciplina, es una figura que corrige. Por eso, una familia disfuncional, como son el 20%, 30% de las familias en México, va a dar como resultado jóvenes sin moral, jóvenes sin educación, o jóvenes que terminan en la cárcel. Porque la figura, paterna es indispensable. Ese es otro problema que yo tengo con el catolicismo. Porque el catolicismo tiene una sobredimensión de la figura de María por encima de la propia figura de Cristo.
Y es necesario, como decía Sigmund Freud, que el hombre se emancipe del vínculo, ¿no? del cordón umbilical de la mamá. El niño y la mujer tienen que vincularse después de los 12 años a papá. ¿Por qué? Porque la mente madura y necesita instrucción y corrección que mamá no puede cumplir. Hay otro problema en la sociedad, que el catolicismo también, extrapola, ¿no? Y es el sentido de que la mamá ocupa un rol que no le pertenece. Y si ustedes se dan cuenta aquí en México, y no sé si en gran parte de Hispanoamérica, es muy común, que el día del papá, pues por ahí nos avienten un chicle, ¿verdad? Pero el día de la mamá, hay que tirar la casa por la ventana, hermanos. Porque está sobredimensionado el papel de la mujer en Hispanoamérica a causa de la religión católica. Y esta sobredimensión de la mujer tiene consecuencias en la psique de los individuos y colectivamente en la religión se nota. ¿En qué sentido? A que es muy común que tú veas al católico cargando un busto de María. Ellos te van a decir, y fíjate la forma y el vocablo que utilizan para dirigirse a María. La virgencita, la madrecita, la virgencita de Guadalupe. Dios es el extraño, ¿verdad? Es el otro ajeno. ¿Por qué? Porque la figura del padre es instructiva. Y como nacen en una cultura disfuncional, donde la mayoría de las personas fueron sobreprotegidos por mamá o papá no estuvo, como en mi caso no hubo papá. Entonces, a los 12, 13 años te pierdes. Y aquí viene el papel del cristianismo tan importante en la sociedad, porque el cristianismo reivindica nuevamente, porque el cristianismo, mira lo que nos dice Pablo, dice, a las mujeres tratadlas como madres, a las jovencitas en toda pureza como hermanas. Y entonces se vuelve una familia, ¿verdad? La iglesia se vuelve una familia que en su conjunto dirige, moraliza, ayuda. Por eso lo que está sucediendo hoy en Occidente es la degradación más terrible, porque las iglesias rompieron la distinción, se casan homosexuales, se bendice la ideología de género, se mete a las escuelas y la iglesia dice, yo voy con eso también. Hermano, estás destruyendo el futuro de la sociedad. Juan Wesley decía, lo que una generación tolera, la siguiente generación lo acepta. Tú te asustas hoy por la ideología de género, porque tú eres baby boomer, como dicen los muchachos, dicen la generación de cemento, los duros, los fuertes. Yo soy millennial, yo ya vengo un poco más susceptible, pero los que vienen enseguida de mí y los que vienen enseguida de mí, esos muchachos, la última encuesta del New York Times, el 20, el 30% de ellos se declaran gays. Entonces, esta ideología, este misterio de la iniquidad que permea el mundo, ¿no? Que está introduciéndose a las iglesias, a las instituciones, no está pensado en ti, no está pensado en usted, hermano. Está pensado en sus nietos, está pensado en sus hijos, a los que ya no hay instrucción en las escuelas, no hay corrección en la casa, no hay corrección en la iglesia, no hay disciplina, no hay nada. Tú te vas a morir peleando contra la ideología de género, pero muy probablemente tu nieto, tu sobrino, va a decir, papá, cómo eres exagerado, cómo eres cerrado de mente. Entonces se dan cuenta del poder vinculante de la iglesia en la sociedad para cambiarla. Ahora bien, por eso les vuelvo a decir, dejen que Dios los prospere. Y quiero ahora hablar, para ir cerrando, de 3 formas en las que Dios te puede prosperar. La prosperidad verdadera en el texto, hermanos, se nos presenta en una sinergia. ¿Qué es una sinergia? Es una cooperación entre Dios y el hombre. Y en esta sinergia, el hombre accede, el hombre inclina la voluntad, el hombre obedece. El hombre se presta a caminar con Dios. Caminó Enoc con Dios y le llevó Dios porque lo agradó y le llamó amigo, ¿no? Y en este caminar con Dios hay 3 elementos en la vida del hombre que tienen que ser prosperados. Primero, uno de esos elementos es la cultura física. ¿Escucha eso? Esto que tú ves aquí, esta carnita, estos huesitos, han venido a sustituir esas grandes cadenas espirituales de los templos. Este es el templo. Romanos capítulo 12 dice, os ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el templo. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces hay que cuidar el cuerpo. La cultura física también el Señor la prospera. Yo no sé si ustedes sabían, hermanos, pero la iglesia cristiana en algún momento del siglo XVII
desarrolló una filosofía que se llamaba cristianismo musculoso. De ahí viene lo que se conoce como YMCA. ¿Han escuchado de eso? YMCA era una serie de movimientos que incluía el deporte, la cultura física, el gimnasio, como un intento de recuperar al cristiano en una sociedad que se estaba feminizando. Después viene la prosperidad espiritual. Yo les voy a decir algo. Mucho de lo que yo soy, hermanos, como cristiano, se lo debo a los pentecostales. Aunque no soy pentecostal, soy metodista, pero mucho de ello se lo debo a los pentecostales. ¿Por qué? Porque mi pastor me enseñó a orar. Mi pastor me enseñó a ayunar. Mi pastor me enseñó lo que eran las veladas de oración, la intercesión. En nuestra iglesia orábamos 40 días seguidos en Pentecostés, toda la iglesia ayunando. Así que la intercesión, el gemir, el llanto, el orar, el ayunar, se lo debo a ellos. Y he sido abundantemente bendecido con todo tipo de dones espirituales gracias a la riquísima vida espiritual que en la iglesia se me dispensó. Yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que los apóstoles decían: Señor Jesús, enséñanos a orar. Y entonces en esa sinergia es muy poco probable que una persona ociosa, perezosa en la vida espiritual sea bendecida espiritualmente. Y entonces muy probablemente al pasar el tiempo, al mediano y largo plazo, esta persona se enfría, se aparta de la fe y le queda solamente el recuerdo de lo que llegó a ser, ¿no? O de lo que pudo haber sido. Porque como decía Aristóteles, ¿no? Me gustaría saber de qué es capaz mi cuerpo, hablando de lo físico. A mí me gustaría saber de qué es capaz mi espíritu. ¿Cuánto más puedo orar? ¿Cuánto más puedo ser agradable para ti? En una casa grande, primera de Timoteo dice, hay todo tipo de instrumentos. Hay vasos de honra, pero hay vasos también de deshonra. Unos son para usos honrosos. Y luego viene la encomienda. Pero si te limpias de estas cosas, serás un vaso de honra en las manos del Señor, apto para toda buena obra. Y después viene la prosperidad económica, la prosperidad material. Creo que en la última década se ha enfocado mucho la iglesia en este aspecto de la prosperidad económica, y también eso se lo debemos mucho al protestantismo, ¿no? Porque ha venido a reivindicar ese papel y esa interpretación de las Escrituras. En esta parte también hay una sinergia. ¿En qué sentido? Dios bendice al que se esfuerza. Y luego mira, hay una declaración de Pablo, dice, los padres atesoran para los hijos. Yo desde este momento, tengo 34 años, desde este momento me estoy esforzando por dejarle un futuro a mis hijos. Me esfuerzo, trabajo, intento, emprendo. Y Dios bendice el trabajo de las manos del hombre, como se le veía al principio, ¿no? Entonces aquí, cuando hablamos del dinero, suele haber como mucha envidia, hermanos. Y la envidia es asesina del alma, ¿eh? La envidia siempre es así, siempre quieres ver mal al otro. Y la iglesia no se libra de eso. También llega ese cáncer y hace metástasis en nosotros, ¿no? ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la economía, solemos también cometer el error que dice Santiago, ¿no? Viene el rico y lo tratamos con honores. Y al pobre le decimos, tú siéntate aquí a mi estrado. Cuando en esta barca todos estamos juntos. Y algo que no hemos entendido es que si Dios te bendice a ti, hermano, por antonomasia me está bendiciendo a mí también. Porque, justamente la vida de la iglesia es que nos hagamos partícipes todos de todas las cosas. Y cuántas veces nosotros hemos acudido al hermano para que nos ayude en oración, y cuántas veces hemos acudido al hermano para que nos tienda la mano, pero también cuántas veces el hermano nos ha tendido la mano y, hermano, sé que estás necesitado. Y Santiago dice así, la fe verdadera es una fe que obra. ¿En qué sentido? En que no solamente dice, ve, caliéntate y voy a orar por ti. No, ¿qué necesitas? Pues aquí está. Y ese tipo de prosperidad también beneficia a la iglesia. Porque yo estoy seguro que estas lindas cosas que ustedes tienen un costo, ¿verdad? Y hay que pagar luz, y hay que pagar agua, y hay que pagar internet. Y toda la iglesia se ve bendecida cuando uno de nuestros hermanos prospera y dice, pastor, yo le quito un pedacito a lo que tengo y tenga, pastor, yo lo quiero donar a la iglesia. Y entonces recuerdan lo que le decían los judíos a Jesús, Señor Jesús, cúmplele esto a este hombre porque ha hecho mucho bien a tu pueblo. Y el Señor decía sí, y se lo cumplió. Que ha ayudado a la sinagoga. Porque estos lugares, hermanos, en donde nos reunimos nosotros, que los católicos se burlan tanto, miren,
Escuchen bien lo que les voy a decir. Yo que interactúo todo el tiempo con ellos se burlan porque ellos tienen grandes catedrales, ¿verdad? Ellos tienen sus cúpulas y dicen, y los evangélicos se reúnen, a ver, en bodegas. Esa es la evidencia de que ellos no tienen a Dios. Lo que ellos no saben es que es lo mismo que decía el pagano de Celso a la iglesia cristiana. Ellos no tienen estatuas porque no tienen dinero para comprarlas. Ellos no tienen esas grandes catedrales porque son pobres y eso evidencia que Dios no los bendice. Lo que no saben ellos son dos cosas. Primero, que tres grandes eventos de la historia de la iglesia sucedieron en una casa. La Santa Cena sucedió en una casa, en el aposento alto. Las apariciones del Señor resucitado sucedieron en una casa. Pero la más importante, el advenimiento del Espíritu Santo sucedió en una casa. Y otro punto muy importante es que esas grandes catedrales que tú ves, esas grandes catedrales no se hicieron con dinero del pueblo cristiano. Pedro decía, yo no tengo oro ni plata, ¿no? Se hicieron con los impuestos del Estado. Hasta hace muy poco el Estado, subvencionaba a la Iglesia Católica. Entonces es mejor, con honestidad, yo tomo un poquito de lo que el Señor me ha dado y con mucho amor, como dice la Biblia, me despojo de él y lo pongo al servicio de mi pueblo, y con mis manos limpias, como dice Timoteo, quiero que los hombres levanten manos limpias en todo lugar. Levanto mis manos y digo, Señor, tú nos prosperas en lo poco y en lo mucho. Pero si aún no lo quisieras, Señor, si aún no quisieras que nosotros estuviésemos en una catedral, que se cumpla en nosotros lo que sucedió con la iglesia de Esmirna, que siendo pobre, era rica. Entonces concluyo. En la prosperidad, y esto cuando tú en tu caminar lo vas a entender, ya sea hoy, mañana, pasado mañana, en un año, 2 años, un día lo vas a entender. En la prosperidad de Dios hay una sonrisa escondida, como dice John Piper. Y esa prosperidad viene auspiciada a veces por lágrimas. En ocasiones en la vida, hermanos, vas a tener que sufrir. A vosotros se os ha concedido no solamente el vivir por Cristo, sino también que sufráis por Él. Entonces, como decía Spurgeon, ¿no? En ocasiones Dios permite que el hombre ande en alas de águila, bendecido, sano, libre, pero en ocasiones, también dice Deuteronomio, te llevé al desierto para probarte. Y como dice Oseas, la saqué al desierto y ahí le hablé al corazón. Y esa sonrisa escondida de Dios, ahí va a probarse justamente tu temperamento, tu vida espiritual. Y David decía, me has probado, Señor, como el oro, y he salido refulgente. Ahora bien, Juan Bunyan, y con esto concluyo, escribió desde la cárcel un libro que ha bendecido a millones de personas. Este libro se llama El progreso del peregrino. Léanlo, hermanos, cuando tengan la oportunidad. En esta novela se nos narra la vida de un cristiano, un peregrino que transita esa ciudad celestial. Hay una frase en el libro que es la siguiente. Yo escribí una canción pensando en esa frase. Cristiano iba adelante en el camino. Hablaba consigo mismo. Unas veces Cristiano iba triste. Otras veces Cristiano iba consolado. Otras veces Cristiano iba alegre. Y otras muchas veces iba leyendo el rollo, que hace alusión a la Biblia, que se le había dado y que le proporcionaba aliento. Con esto cierro. Mira, hermano. Ciertamente a veces la vida parece injusta. El piso no es igual para todos. A veces sufrimos, a veces caímos, a veces lloramos. Pero hay algo que tú debes de saber. Para ti y para mí, este mundo pasa y sus deseos. Lo que tenemos es temporal. Todo lo que tú ves en esta tierra será deshecho, dicen los elementos, por el fuego. Un día, mientras tú vas en esta carrera, muy posiblemente caigas en ocasiones. Cristiano, en Progreso del Peregrino, intentó correr y se fue por el valle de la desolación, dice el texto. Y entonces vino la voz, corre con paciencia, es una carrera de resistencia. Mantente firme y no desistas. En ocasiones va a haber momentos en los que dice, Señor, tanto tiempo orando. Recuerda a Pablo, duró 25 años. En ocasiones va a haber momentos en los que te vas a sentir agobiado y con ganas de abandonar al Señor. También le sucedió a los apóstoles. Huyeron todos cuando el Señor fue crucificado. En ocasiones vas a decir, ciertamente me has llamado, pero yo no te quiero servir, y te vas a ir a pescar nuevamente como Pedro, ¿no? No desistas, hermano. Hay momentos en los que te va a tocar contar las monedas. Y hay momentos en los que vas a decir, ¿en qué momento fui tan prosperado? Hay momentos en los que decías, bueno, yo apenas entendía la Biblia. Y hay momentos en los que dices, qué delicia, ¿no? La Biblia está aquí. Ni siquiera es necesaria aquí está.
Somos cartas vivas, abiertas al mundo entero. Hay momentos donde quizá vas a estar enfermo y si a Dios le place, en ese momento se cierran tus ojitos. Pero quizá no, quizá te levantas con fuerza para consolar y ser empático. La propuesta de este texto y la propuesta de todo lo que te acabo de decir es, hermanos, aquí en la congregación y en donde quiera que ustedes estén, no desistan, afírmense, prosperen en todas las cosas como prospera su alma. Miren, yo escribí un canto, se los voy a poner. Mi hermano, no sé si mi hermano me va a ayudar a poner el canto. Escribí este canto basado en el progreso del peregrino y quiero que lo escuchen y con esto cierro y oramos después para bendecir esta predicación. Si quiere ponerlo, querido hermano. No desistas, oh obrero del Señor. Toma fuerzas de su mano y su amor. Si el demonio se levanta contra ti, no desistas, solo viene a confundir. Con mi breve el camino seguirá, con paciencia la carrera de la fe. Firme paso hacia ciudad celestial, una nube de testigos que te ve. No desistas, peregrino del Señor, aunque angustia te atosigue por doquier. Con mi bebé, pon tu fe en el Salvador. Solo en Cristo es que tú puedes vencer. No desistas, peregrino del Señor, aunque angustia te atosigue por doquier. Con mi bebé, pon tu fe en el Salvador. Solo en Cristo es que tú puedes vencer. Si demonios, tormentas y tempestad se levantan impetuosas contra ti, no desistas, en la barca va el Señor. Con su mano, Él te viene a redimir. Si el pecado te ha manchado con su hedor, si la angustia sientes de la acusación, toma fuerzas que el Señor ya lo previó. En tu caso, abogado es ante Dios. Cuando todo esté pronto a concluir y el sonido de su tempestuosa voz se escuche majestuosa y sin cimir, toma fuerzas, la carrera terminó. Vamos a orar, hermanos. Señor, bendice esta congregación, Padre amado. Bendícela con toda gracia, con todo don, con toda bendición espiritual, Señor, económica. Bendice al pastor, a sus líderes. Bendice a las familias aquí representadas, Señor. Esposas, esposos, nietos, hijos, sobrinos. Alcanza, Señor, a nuestras familias en tu mano.
Extiende tu mano misericordiosa en favor nuestro, Padre amado. Padre amado, levántanos cuando estemos caídos. Ayúdanos, Padre, en los momentos de dificultad y tristeza. Extiende tu mano, Señor, y bendícenos con todo don y bien espiritual. Aquellos, Señor, en sus trabajos, bendícelos. Aquellos, Señor, en sus hogares. A las mujeres, Señor, que son soportes, Señor, de muchos de nuestros hogares, bendícelas y dales gracia para seguir adelante. Fortalece, Señor, a esta iglesia con tu mano preciosa y dame a mí la gracia para seguir compartiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias, hermanos. Gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias, hermanos. Bueno, estamos a la mitad del servicio, hermanos, pero vamos a tomar un break. Gracias al hermano por la palabra. Me dejó pensando un montón de cosas. Son de las predicaciones que se tienen que escuchar 2 o 3 veces. Hermanos, bueno, van a quedar grabadas, las pueden escuchar. Gracias al hermano. Vamos a tomarnos un break de más o menos 15 minutos para que pasen al baño, se relajen un poco y vamos a comer un pequeño lunch, hermanos, y continuamos. Miren, ¿qué les parece si damos 20 minutos? A las 12 en punto continuamos con el servicio y con la predicación del hermano José. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues díganme sí, hermanos. Amén.